Ser podcast. ¿Os imagináis a alguien que sufre cuando llega este momento de hacer la maleta? Sí, conozco alguno, de hecho. ¿Sí? Conozco alguno, de hecho, sí. A mí es que como me encanta viajar me cuesta, pero claro, hay un concepto que se llama odofobia, que habla del miedo a desplazarnos. Saludamos al psicólogo Dani Blázquez. Dani, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podríamos hablar de odofobia como el miedo a viajar? Sí, en realidad es un miedo a desplazarse y está íntimamente relacionado con el medio de transporte, es decir, con los potenciales peligros que viajar en un medio de transporte, ya sea público o privado, conlleva, ¿no? Y es un miedo irracional, persistente, o sea, no es circunstancial, sino que persiste en el tiempo y muy sobredimensionado sobre la idea de los peligros que supone meterse en un vehículo, en un avión, en un coche, en donde sea, ¿no? A veces es fácilmente confundible con el miedo a salir de casa, que se parece más a la agorafobia, ¿no? Tiene eso más que ver con la pensando yo si agorafobia. era por cambiar de entorno, no es. Sí, no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver con el medio de transporte. Con el medio de transporte, sí. Yo creo que tengo dos tipologías, de esto. Sí. ¿Qué te pasa, Noelia? Tengo miedo a los autocares, los viajes en autocar me producen bastante angustia, y tengo miedo a conducir en autopistas. Esto también, el trayecto de autopista me pone muy nerviosa, y es una cosa que pensaba que estaba sola, y leyendo a Valeria Luiselli este verano vi que ella también, la protagonista de su libro lo tenía, y dije, mira, no estoy sola aquí, pero la autopista me da pánico, viajar en autopista no me gusta nada. Tanto si conduces tú como si conduce alguien. Si conduce alguien la AP7 no puedo soportarla. O sea, el resto puedo ir mejor, pero la AP7 me da pánico. Yo veo un elemento común que es la carretera, o sea, el autocar o conducir en coche, ¿no? O que alguien conduzca por la AP7, que es la carretera, ¿no? Quizá ahí está el miedo. Pero fíjate que el miedo concreto a el avión o el miedo concreto a el coche sería como una fobia un poco más específica, pero la odofobia tiene que ver con la amplitud del medio de transporte. O sea, da igual qué medio, ¿no? Es la idea de desplazarse en un vehículo que probablemente tú no controlas, y aunque controles, pues que hay mucha imprevisibilidad sobre lo que pueda pasar, ¿no? Hace no mucho aquí en La Ventana estuvimos hablando con, creo que era un piloto precisamente, que había escrito un libro para quitar el miedo a volar, era un piloto, ¿verdad? Sí. Y estaba yo pensando, ¿eso es una subcategoría de esta odofobia o es una muy específica, la de volar, ya que es una cosa que nos suena más rara porque realmente los humanos no volamos, podemos correr, podemos ir por tierra? Sí. No sé si es una subtipología o también se puede considerar odofobia. Sería un subtipo, aunque al final son etiquetas en realidad. O sea, la persona tiene un miedo muy sobredimensionado, también sobredimensiona el peligro real, ¿no? Tiene creencias irracionales sobre los peligros, y a veces es con respecto a un medio concreto o a una forma concreta de viajar, y a veces de forma más amplia, ¿no? Se parecen mucho a nivel sintomático, a nivel experiencial en realidad. Sintomático, perdóname, Matías. No, yo simplemente, que como hablo desde una región con 20 millones anuales de turistas y que todos llegan por avión, te digo, ¿qué ha pasado? ¿Han vencido su miedo a volar o es que realmente tampoco es tan frecuente el miedo a volar? Es poco, la odofobia en concreto es poco frecuente, el miedo a volar es un poquito más frecuente. Al final es un medio muy raro para el ser humano, ¿no? Para nuestra naturaleza, el avión, ¿no? Pero la odofobia es todavía menos frecuente. Es verdad que hay pocos datos sobre la prevalencia, ¿eh? Normalmente los datos sobre prevalencia de fobias suelen ser fobias generales, más que fobias tan específicas, pero sí, parece que no se da tanto. ¿Y esto se desarrolla por, no sé, algún trauma, por ejemplo, o se nace con ello? Nacer seguro que no, porque el miedo en general se aprende, o sea, las fobias en general no son innatas. Hay alguna en concreto con la que sí se pueden hacer, por ejemplo, el miedo a las alturas, es un poco innato del ser humano, ¿no? Y de ahí probablemente venga algo del miedo a viajar en avión, ¿no? Pero nunca se nace con un miedo. El miedo se suele aprender, aunque no recordamos exactamente el punto de inflexión, ¿no? El momento en el que se disparó ese miedo. Pero por supuesto sí, pues por ejemplo vivir en primera persona un accidente de tráfico, pues sí que hay estudios de que se puede desarrollar una odofobia, o ser testigo de un accidente de tráfico, ¿no? Que es lo que llamamos el aprendizaje vicario, que es un trauma por observarlo, ¿no? Por observación, o por ejemplo por la transmisión informacional que hacemos muchas veces en los medios, ¿no? La cobertura mediática de un gran accidente, me estoy acordando del de Adamuz, por ejemplo, que ahí es verdad que los medios tienen una gran responsabilidad, ¿no? Que sea una cobertura que no sea sensacionalista, que no sea demasiado
demasiado intensa, ¿no? Porque eso sí que puede promover esos miedos. O, en particular, una experiencia bastante particular, pero que la vemos mucho en consulta, que es sufrir, por ejemplo, un ataque de ansiedad, un ataque de pánico espontáneo, pero durante el viaje. O sea, no tiene que ver con el viaje, pero lo sufres durante el viaje. Y luego relacionas. Exacto, el cuerpo condiciona una experiencia con la otra, ¿no? La experiencia de ansiedad con la del viaje. Que, por cierto, estabas diciendo antes algo de la sintomatología. ¿Cómo es esa sintomatología? ¿Parecida a la de cualquier persona que entra en una fase de estrés o tiene una muy precisa? Es bastante parecida a cualquier trastorno de ansiedad en general. Los psicólogos solemos trabajar con 3 niveles. A nivel fisiológico, pues todo lo que experimentas con ansiedad, ¿no? Taquicardia, sudoración, temblores, mareo. A nivel emocional, angustia, miedo, tristeza incluso, frustración. Y a nivel cognitivo, pues esos pensamientos catastrofistas, creencias irracionales, distorsiones cognitivas, ¿no? Y luego, en particular con las fobias, esto se da también en todas las fobias, es la variable de la evitación de la situación temida, obviamente. Claro. Es decir, que condiciona tu vida porque tu vida gira en torno a evitar eso que te provoca ese miedo. Dani Blázquez, muchísimas gracias por acercarte a La Ventana este ratito. Un placer, gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.